Hola, saludos como siempre de mi casa aquí en Alemania. Quiero empezar a hablar de un tema que es muy interesante e importante, que es el tema de la autoridad. Hace unos días alguien me contestó en uno de mis videos y me hizo una pregunta muy importante. Y la pregunta era, ¿con qué autoridad estoy yo predicando, enseñando la palabra de Dios? No quiero contestar aquí públicamente a esta persona, pero sí quiero tomar la ocasión para hablar sobre el tema de la autoridad, ya que es un tema que es muy importante y es justo de que preguntemos bien con qué autoridad hablamos lo que hablamos y qué es realmente autoridad. Cuando hablamos de la autoridad del creyente, tenemos que ver que casi siempre en la Biblia está conectado con otro término, que es el término de poder. Porque como creyentes en Jesucristo tenemos tanto poder como autoridad, pero tenemos que distinguir la diferencia y tenemos que empezar a entender cuál es el fin de la autoridad y del poder que tiene cada creyente si cree según la palabra de Dios. La Biblia dice de que Jesucristo nos ha dado potestad y autoridad y poder con el Espíritu Santo para vivir en esta vida y para avanzar su reino. Y eso es tal vez lo principal. La autoridad del creyente, la autoridad de la iglesia es una autoridad que viene de Dios con el fin de traer al mundo entero bajo la influencia buena y benigna y beneficiosa de Dios y de su Espíritu y de su santa palabra. Pero empecemos eh, eh, bien en el principio, pues. Hay una historia de los profetas Elías y Eliseo en Segunda Reyes capítulo 2. Es la despedida del profeta Elías. Y realmente el profeta camina con Eliseo, uno de sus principales discípulos, y llegan al Jordán y conocemos la historia que Elías con su manto golpea el Jordán se abre, se abre paso, los dos pasan al otro lado del río y en eso ya sucede el arrebatamiento del profeta Elías al cielo en un carro de fuego y obviamente deja caer algo porque cuando Elías ya se fue al cielo, Eliseo, su seguidor, recoge el manto de Elías y ahora también está frente al Jordán porque está del lado equivocado del río y tiene que volver a cruzarlo. Ahora la pregunta que se tenía que hacer Eliseo era la siguiente: ¿puede el manto de Eliseo hacer lo mismo por mí que hizo por Elías? Y obviamente el profeta Eliseo creyó que el manto de Elías podía hacer lo mismo, entonces él también lo agarra, golpea el Jordán y cruza el río. Para nosotros, ¿qué significa eso? Bueno, cuando Jesucristo fue al cielo, también después de unos días dejó caer no a algo, sino a alguien, porque mandó el Espíritu Santo sobre la iglesia en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Y la pregunta que se tiene que hacer cada cristiano, y estoy diciendo cada el que quiera nombrarse, llamarse cristiano, seguidor de Jesucristo, es: ¿hará este Espíritu Santo lo mismo por mí que hizo por Jesucristo? Estudiando la vida de Jesucristo, reconocemos que la vida de Jesucristo fue determinada y fue apoderada por la presencia del Espíritu Santo en su vida. Desde el vientre, desde su concepción hasta su muerte, el Espíritu Santo fue la persona que dio poder a Jesucristo, siendo hombre en esta tierra, hombre perfecto, e hizo todo lo que hizo como hombre que tenía una buena relación con el Espíritu Santo. Y todo lo que hizo Jesús lo hizo en el poder del Espíritu Santo. La pregunta es: ¿hará lo mismo a nosotros que hizo por Jesús? Porque Jesús dejó dicho que en Juan 14:12 de que las señales que si creemos, si vosotros creéis en mí, las señales que yo hago
haréis y señales y cosas mayores haréis, pero muy pocos de nosotros estamos en esta posición de poder decir esto. Entonces, ¿qué nos pasa? Yo pienso que tiene que ver mucho con el concepto de la autoridad, el concepto de poder que encontramos en la palabra de Dios, pero que en parte se ha desviado y se ha equivocado y también se ha abusado muchas veces en eso. El hecho es de que Jesucristo, al salir del planeta en el Mateo 28, dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y haced discípulos a las naciones. Y en Hechos 1:8, el versículo muy conocido dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judá, Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos entonces autoridad, que en griego es la palabra exousia, y tenemos poder, las dos cosas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que exousia, autoridad, se refiere a la persona, yo como persona con autoridad. Y el poder se refiere a lo que yo pueda realizar o hacer, mis obras, mis habilidades. Y aquí podemos ver la diferencia. Va a haber personas que tienen autoridad, pero tal vez nunca muestran poderes en su vida. El más conocido en la Biblia fue Juan el Bautista, que sí vino a hablar con mucha autoridad a su tiempo, mas sin embargo no realizó ningún señal o milagro de poder. Sin embargo, es llamado entre los grandes del reino de los cielos, nada más para mencionarlo. Entonces, autoridad está relacionado a la persona, a mi ser, poder en lo que yo pueda o quiera hacer. Y esa es la diferencia. Tenemos las dos cosas, pero tenemos que aprender a manejarlas. Pero empecemos con un pensamiento general. En estas pláticas quiero referirme a la autoridad en general como principio de vida, que no tiene nada que ver ni con cosas espirituales. Quiero hablar de la autoridad de Dios. Quiero hablar de la autoridad delegada de Dios a ciertas personas, incluso los creyentes. Y quiero hablar de conflictos con la autoridad que naturalmente que va a haber. Pero empezamos por autoridad en general. En el país donde vivo, el término autoridad es un término algo crítico y a muchos alemanes cuando oyen la palabra autoridad realmente la relacionan con algo negativo. Se entiende históricamente por lo que pasó por Adolfo Hitler y los nazis, que abusaron fuertemente de la autoridad y por lo tanto el alemán está un poco sensible cuando se le habla de autoridad. Pero autoridad realmente como principio de vida es algo que es completamente natural, se necesita para realmente vivir en la libertad o las libertades que tienen nuestras sociedades. Encontramos el principio de autoridad juntamente con el principio de sumisión bajo la autoridad en toda la vida. No es nada en primer lugar tan espiritual, sino es un principio de vida y de que la vida pueda funcionar. Tenemos autoridad estatal, porque necesitamos para vivir en paz someternos a cierto catálogo de reglas y de leyes para que todos podamos vivir tranquilamente. Y tenemos autoridad en el área del trabajo, tenemos jefes, tenemos directores, tenemos jefes y necesitamos la autoridad y la autoridad nos necesita a nosotros, pero tenemos que ver que si no hubiera autoridad en una empresa, ¿a dónde se va a dirigir? Va a ser difícil. Tenemos autoridad en el sector educativo porque tenemos maestros o más adelante catedráticos, profesores, y es bueno someterse generalmente a lo que nos quieren enseñar y a lo que nos digan para que podamos aprender cosas. Tenemos autoridad en entrenadores en el deporte y los que les gustan los deportes ven de que un director de un equipo, sea de fútbol, de básquetbol o de lo que sea, un
entrenador de un equipo necesita ejercer autoridad y los jugadores o el atleta tiene que ejercer su misión si realmente quiere tener una vida de éxito. Es un asunto completamente natural y normal y no se habla de eso. Y por supuesto, tenemos autoridad a nivel de padres e hijos. Debería ser un principio sano y nada de amenazas, un principio que hace funcionar nuestra vida. Y también a nivel de iglesia tenemos la autoridad de liderazgo de la iglesia, sea pastor, sea equipo de ancianos, sea otras constelaciones que la Biblia permite también, pero es importante de que la autoridad sea bien definida y también que sea definida cuál debe ser la relación a la autoridad. La libertad realmente solamente puede funcionar si todos aceptan los principios de autoridad y sumisión a la misma como principio sano y bueno para avanzar en este mundo. Ahora, el origen de toda autoridad viene de Dios, porque la Biblia habla de que tenemos que someternos a las autoridades porque toda la autoridad viene de Dios. Eso nos enseña el capítulo 13 de Romanos. No hay autoridad si no es de Dios. O sea que todo tipo de autoridad tiene su origen en Dios. No estamos hablando si lo ejerce bien o no, nada más el hecho de la autoridad es algo que viene de Dios. Sabemos de la palabra de Dios de que Dios por la autoridad que tiene y por el poder que puede ejercer, todo lo que es visible realizó por el poder y la autoridad que tiene. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra, por ejemplo, sabemos. Y podemos ver el resplandor de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo, a quien Dios el Padre delegó la autoridad sobre el cielo y la tierra al fin cuando Jesús regresó al cielo. Entonces podemos reconocer de que la autoridad en su origen viene de Dios, es parte de Dios, y la autoridad, y eso es muy importante, en lo que realmente es su naturaleza verdadera de Dios, la autoridad es algo bueno y es algo necesario. Y con eso ya les quiero dejar para iniciando este tema de la autoridad, porque ¿cómo debe ser autoridad? ¿Y cómo se debe ejercer la autoridad? Y aquí podemos aprender algo de la palabra de Dios, de que si Dios es la máxima autoridad y de que se deriva toda autoridad en este planeta, entonces la autoridad necesariamente tiene que tener la misma naturaleza que Dios. De Dios sabemos que Él es bueno. Salmo 86, versículo 5. De Dios sabemos que Él es amor. En 1 Juan 4, 8 y 16. Y de Dios sabemos de que Él es justo y santo, como lo dice Deuteronomio 32, 4, Apocalipsis 4, 8 y muchos otros pasajes. Eso es la naturaleza de Dios. Por lo tanto, la autoridad, si es divina, la autoridad, si es algo que viene de Dios, siempre va a ser algo que va a ser positivo y bueno y justo y santo. Autoridad, si es de Dios, no conoce el abuso, no conoce el egocentrismo, no conoce cosas malas, malignas, no conoce fines deshonestos, porque la autoridad, si es de Dios, es buena, es santa, es agradable y es llena de amor. Son tres cosas que realmente la autoridad, si es de Dios, la autoridad debe cumplir. La autoridad debe guiarnos, porque necesitamos ser guiados en esta vida. Mucha confusión, muchas preguntas, y necesitamos una autoridad fidedigna a la cual seguir. Y Dios nos quiere dar esta autoridad directa de Él, pero también delegada por seres humanos para que seamos guiados. Todos necesitamos ser guiados.
En segundo lugar, la autoridad debe proveer. La autoridad justa y santa, la autoridad buena, provee a los que se someten a ella todo lo que necesitan para la vida y todo lo que necesitan para realizar su destino y cumplirse en esta vida. Y la autoridad, en tercer lugar, debe ser una que nos protege y que nos preserva. Quiere decir de que la autoridad divina, la autoridad correcta, piensa en nuestro bien, piensa en lo mejor, no solamente para nosotros, sino en lo mejor para todos los seres humanos. En los nombres de Dios, y sabemos que hay muchos nombres de Dios como Yahweh Rafa, Yahweh Rohi, Yahweh Tzidkenu, Yahweh Mekadesh, todos estos nombres que sabemos del hebreo. Cuatro de estos nombres de Dios implican los principios que acabo de mencionar. Cuando hablamos de Jehová Rohi, el Señor nuestro pastor, miren lo que implica solo esta frase del Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El término Señor aquí es un título que es una traducción de la palabra hebrea Yahweh, que es el nombre de Dios en hebreo, un nombre tan santo que los judíos ni siquiera lo pronunciaban. O sea que aquí se usa el título máximo de la autoridad máxima del universo para decirnos que esta máxima autoridad en su corazón es un pastor. Y Él tiene en su corazón ver de que no nos haga falta nada de lo que realmente necesitamos. Esa es la dimensión de lo que es la autoridad divina. Y en los otros nombres de Dios se refleja Yahweh Rafa, el Señor nuestro médico, el que sana nuestras enfermedades y perdona nuestros pecados en el Salmo 103:2. Yahweh Yireh, el Señor que ve y que provee lo que necesitamos. O sea que vemos de que el ser, la naturaleza de Dios, siendo la máxima autoridad, en su corazón lleva el deseo de que los que le siguen, los que se someten a esta autoridad, que estén bien, que estén guiados, que estén bien orientados en la vida, que sepan a dónde van, que sepan lo que tienen, que están cuidados, protegidos, guardados por todos lados. Miren, la autoridad solamente trae cosas buenas y positivas y cosas que realmente nos ayudan a encontrar nuestro lugar en este gran reino de Dios que Dios quiera establecer en la tierra. Entonces lo dejemos por hoy aquí, hablando de la autoridad. Es un tema muy grande, como ya nos demos cuenta, pero recordemos eso. La autoridad divina va a guiarnos, va a proveer, va a protegernos, va a preservarnos y va a prepararnos para que de nuestra vida salga lo mejor para el reino de Dios y para la eternidad. Seguimos en esta serie. Dios les bendice para este fin de semana, especialmente para el domingo. Dios.